La historia de Billy el Niño. De las calles de Nueva York al salvaje oeste. En el corazón de la creciente América, la ciudad de Nueva York era un hervidero de sueños y desesperación. Para muchos, era una tierra de oportunidades, pero para otros, un laberinto de pobreza y lucha. En este crisol de la vida, nació un niño que se convertiría en una leyenda del salvaje oeste. Su nombre era Henry McCarty, pero el mundo lo conocería como Billy el Niño. La infancia perdida de Henry McCarty. Henry nació en un ambiente de pobreza, y la tragedia lo golpeó temprano. La pérdida de su padre lo dejó a él y a su madre luchando por sobrevivir en las duras calles de Nueva York. Catherine, una mujer luchadora, hizo todo lo posible para proteger a su hijo, pero la vida en la ciudad era implacable. La enfermedad y la pobreza acechaban en cada esquina. Desde muy joven, Henry aprendió a valerse por sí mismo, a veces recurriendo a pequeños robos para sobrevivir. Estas experiencias tempranas moldearían su carácter y lo prepararían para la vida que le esperaba en el oeste. El camino hacia el oeste. La esperanza de una vida mejor llevó a Catherine y a Henry hacia el oeste, un territorio vasto y desconocido, lleno de promesas y peligros. El viaje fue arduo, pero la promesa de una nueva vida los impulsó a seguir adelante. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Los primeros problemas con la ley de Billy surgieron en este periodo, marcando el inicio de su vida como fugitivo. Llegada a Nuevo México, un nuevo comienzo, un viejo final. Nuevo México era un mundo aparte, un lugar donde la ley era débil y la violencia era común. Aquí, Billy encontró un terreno fértil para sus habilidades y su rebeldía. El joven Henry McCarty estaba a punto de transformarse en Billy el Niño, un forajido cuya leyenda resonaría a través del tiempo. El salvaje oeste lo llamaba, y él respondería con una vida de aventura, peligro y, finalmente, tragedia. La guerra del condado de Lincoln, el nacimiento de un pistolero. El condado de Lincoln, un territorio en conflicto. El condado de Lincoln, en Nuevo México, era un territorio salvaje y disputado, donde la ley era débil y la violencia era la norma. Dos facciones rivales luchaban por el control de la región, creando un clima de tensión y peligro. Por un lado, estaban los Dolan Raleigh, una poderosa facción de comerciantes y ganaderos. Por otro lado, estaban los Tunstall McSween, un grupo de rancheros y empresarios que buscaban desafiar su dominio. En medio de este conflicto, un joven Billy el Niño encontraría su lugar y su destino. La llegada de Billy a la guerra. Billy, buscando un lugar donde encajar, se unió al bando de Tunstall McSween y se convirtió en parte de un grupo de pistoleros conocidos como los Reguladores. Richard Dick Brewer, el líder de los Reguladores, se convirtió en una figura paterna para Billy, enseñándole habilidades de supervivencia y el manejo de armas. La muerte de John Tunstall, un ranchero inglés que había sido un mentor para Billy, desencadenó una ola de violencia y venganza. Billy, lleno de rabia, juró vengar su muerte. Tiros y venganza, el ascenso de un forajido. La guerra del condado de Lincoln se intensificó, y Billy se convirtió en un participante activo en la violencia. Su habilidad con las armas y su determinación lo hicieron destacar entre los reguladores. Billy participó en varios tiroteos y asesinatos, ganándose una reputación de pistolero peligroso y vengativo. La línea entre la justicia y la venganza se difuminó, y Billy cruzó esa línea. Los asesinatos de el Sheriff Brady y otros personajes clave consolidaron su reputación de forajido y lo pusieron en el punto de mira de la ley. La leyenda nace, Billy el Niño, el fugitivo. La guerra del condado de Lincoln llegó a su fin, pero Billy el Niño no. Se convirtió en un fugitivo, perseguido por la ley y convertido en leyenda. Su nombre se extendió por todo el oeste, alimentado por historias de sus hazañas y su audacia. Billy el Niño, el joven forajido, se había convertido en un símbolo del salvaje oeste. El nacimiento de un pistolero y el nacimiento de una leyenda habían comenzado. La leyenda crece, Billy el Niño, el forajido. El mito en construcción. Después de la guerra del condado de Lincoln, el nombre de Billy el Niño se convirtió en sinónimo de forajido. La prensa y los relatos populares comenzaron a construir un mito alrededor de su figura, exagerando sus hazañas y creando una imagen de él como un pistolero implacable. Las historias sobre sus escapes audaces, su habilidad con las armas y su desafío a la ley se extendieron por todo el oeste. Cada nuevo relato alimentaba la leyenda, convirtiendo a Billy en un personaje casi mítico. Pero detrás del mito, había un joven fugitivo, tratando de sobrevivir en un mundo violento y peligroso.
Escapes y encuentros con la ley. Billy el Niño demostró ser un maestro del escape, burlando a la ley en numerosas ocasiones. Su audacia y su conocimiento del terreno le permitieron evadir la captura, aumentando aún más su reputación. Sus encuentros con sheriffs como Brady aumentaron su leyenda. A pesar de su vida como fugitivo, Billy tenía un carisma que atraía a la gente. Tenía amigos leales y amantes que lo protegían y lo ayudaban en su huida. La controversia, ¿cuántos asesinatos? Uno de los aspectos más controvertidos de la leyenda de Billy el Niño es el número de asesinatos que se le atribuyen. Algunos relatos hablan de más de 20 muertes, mientras que otros sugieren que la cifra real es mucho menor. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Billy el Niño era, sin duda, un hombre violento, pero la exageración de sus crímenes contribuyó a la construcción de su mito. Independientemente del número exacto, sus acciones lo convirtieron en un forajido peligroso, buscado por la ley en todo el territorio. El forajido legendario. En la cima de su notoriedad, Billy el Niño se había convertido en un símbolo del salvaje oeste. Era un hombre que vivía al margen de la ley, desafiando las normas y encarnando el espíritu rebelde de la frontera. Su leyenda creció con cada nuevo relato, convirtiéndolo en un personaje que trascendió su propia vida. Billy el Niño, el forajido, se había convertido en un mito. Pero su tiempo como fugitivo estaba llegando a su fin. El sheriff Pat Garrett, un antiguo amigo, estaba decidido a poner fin a su reinado. Continuara.